Nació en Ourense, aunque reside en Vigo desde el año 1990. El pasado sábado, precisamente, cumplió 48 años. Está soltero, no tiene hijos, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Vigo. Desde 2000 es miembro de la ejecutiva del PSDG y desde 2008 de la de los socialistas vigueses. Entre 2006 y 2007 fue concejal del Concello de Vigo, entre 2008 y 2009 director del Gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia. Desde 2005 es diputado autonómico y en 2011, el año pasado, fue designado portavoz del PSDG en la Cámara Gallega. Don Abel Osada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Usted trabajó en el gobierno de Emilio Pérez Touriño, en el departamento de la Universidad de Abel Caballero y ahora también con Pachi Vázquez. Esto es algo que no todos pueden decir, ya para empezar. Bueno, efectivamente se mezclan dos trayectorias, una trayectoria efectivamente profesional. Emilio Pérez Touriño fue ya profesor mío en la Facultad de Económicas en la Universidad de Santiago. Efectivamente soy miembro del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Facultad de Vigo, donde Abel Caballero es catedrático, y efectivamente trabajé pues, con los secretarios generales del Partido Socialista de Galicia que me pidieron que colaborara, que echara una mano. En fin, ¿Pero usted qué se considera a sí mismo más? ¿Un hombre de todos ellos, de los tres, un político que se puede adaptar a varios proyectos y a varias personas, o aceite para la maquinaria de su partido? Bueno, pues mira, no lo sé. Yo llevo militando en el Partido Socialista desde 1987, creo recordar, y yo creo que soy pues un militante disciplinado y comprometido con un proyecto político que indudablemente tiene matices según qué persona lo desarrolle, eso es evidente, pero yo creo que hay cuestiones... Bueno, matices o cambia mucho, ¿no? Yo creo que no cambia mucho, sinceramente creo que no cambia mucho. Yo creo que la apuesta por lo que son sociedades más igualitarias, más justas, sociedades en las que, digamos, las diferencias sociales o los posibles conflictos sociales se minimicen, es el denominador común de la socialdemocracia y del socialismo, y desde luego yo estoy ahí. Y desde luego pues también es verdad que cada secretario general pues tiene su forma de trabajar, su forma de funcionar, sus prioridades, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que yo he trabajado muy cómodamente pues con los dos secretarios generales que he tenido desde que estoy en política, que han sido Emilio Pérez Touriño y ahora Pachi Vázquez. Vayamos, si le parece, al grano. El próximo sábado, día 9, va a tener lugar el último de los 4 congresos provinciales del PSDG en nuestra comunidad autónoma, el Congreso de Pontevedra, que debe elegir a un nuevo secretario general, a una nueva ejecutiva. ¿Qué pasa desde hace tiempo en su partido en esa provincia? Porque esto, la verdad es que casi no hay quien lo entienda ya. Bueno, yo creo que no pasa nada relevante, es decir, vamos a ver, pasa que hay un congreso en el que una serie de personas han manifestado su intención de presentarse y desde luego, bueno, pues representan, digamos, visiones de algunas cuestiones, de algunos temas, pues mínimamente diferentes, tampoco radicalmente diferentes. Hemos tenido 3 congresos anteriores, en uno de ellos hubo un único candidato que salió elegido por aclamación, en otro hubo 2 candidatos, el caso de Ourense, acaba de celebrarse el de A Coruña con 3 candidatos, y efectivamente, bueno, pues ahora en el Congreso de Pontevedra hay una serie de personas que han manifestado su interés en presentarse. Pero las cosas han sido mucho más fáciles en los otros 3 congresos, incluso en A Coruña, a pesar de haber 3 candidatos, ¿no? Bueno, claro, no conozco con tanto detalle probablemente el proceso de A Coruña. Hay que pensar que, por ejemplo, en La Coruña ya en el anterior congreso hubo 2 candidatos, mientras que en el caso de Pontevedra hubo un único candidato, Modesto Pose. Yo formé parte de su ejecutiva y es verdad que ahí se plantearon, en esa ejecutiva, pues se plantearon diferencias entre algunos miembros que dieron lugar pues, a un grupo que cuestionaba en cierta medida la línea política que presentaba el secretario general, en este caso pues Modesto Pose. Ese grupo, que efectivamente se le denominó mediáticamente como los críticos, bueno, pues efectivamente plantearon una alternativa a ese secretario general y se presentarán, claro, yo no sé exactamente cuántos candidatos se van a presentar, como seguro que usted sabe, son necesarios avales en el propio desarrollo del Congreso, un 20% de los delegados,
y a partir de ese momento pues los delegados votarán. Yo no le daría más importancia que el interés mediático que indudablemente tiene cualquier competición política, pero también es verdad que la alternativa, cuando hay un único candidato, muchas veces se dice que es un sistema pues demasiado dirigido, demasiado a la búlgara o todas estas cosas. Por lo tanto, aparentemente va a haber 2 o más candidatos. Bueno, pues plantearán sus propuestas, sus planteamientos políticos y los delegados votarán. Está claro que puede haber 2 candidatos o puede haber 3, pero las sensibilidades, como dicen ustedes los políticos en Pontevedra, son muy numerosas. Están los de Abel Caballero, los críticos con Abel Caballero dentro y fuera de Vigo, los críticos con el secretario provincial, como decía usted, Modesto Pose, como el propio Pachi Vázquez tampoco es muy bien visto por Modesto Pose, los de Pose que a la vez son críticos con Pachi, personajes aparte como Carlos Príncipe y un grupo de fieles irreductibles que tiene siempre. ¿No cree usted que esta confusión, que es una confusión para, en definitiva, los electores socialistas en la provincia y que eso se puede volver contra su propio partido? Bueno, yo efectivamente creo que tenemos que ser como organización bastante cuidadosos en los mensajes que lanzamos a la opinión pública. Y yo diferencio de manera radical lo que es la discusión orgánica, que en mi opinión, y desde luego yo procuro cumplirlo a rajatabla, no tiene que salir nunca del ámbito interno del partido, y lo que son los planteamientos políticos que como organización política pues realicemos los distintos representantes, cargos institucionales. Lo que pasa es que eso partido. Es imposible, ¿no, señor Losada? Porque bueno, eso es... los medios de comunicación estamos también para contar lo que sucede, las filtraciones existen, los comentarios incluso de gente de dentro del propio partido y al final pues se conoce, sí, efectivamente, el mosaico. Se conoce el mosaico, probablemente hay un cierto interés por parte de... Pues, entre otros de los adversarios políticos también, de magnificar el posible conflicto. Yo soy consciente que es inevitable blindar estas cuestiones, pero desde luego yo me centro en aquellos temas que le interesan a los ciudadanos de verdad, porque yo sigo pensando que a los ciudadanos de verdad les interesa la política que los partidos tienen que hacer para intentar solucionar sus problemas, y no tanto los problemas internos que los partidos pues indudablemente tienen como cualquier otra organización humana. Las personas también son importantes, por si fueran pocos en Pontevedra, en la asamblea de Vigo del pasado 24 de mayo surgió otro nombre más, el de la exministra Elena Espinosa, aunque bueno, parece ser que al final en una posible candidatura de consenso entre los de Abel Caballero y los de Modesto Pose no sería Elena Espinosa y mucho menos Carmela Silva quien la lidere, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que primero, esa cuestión de los de Abel Caballero, los de Modesto Pose, yo me permito matizar una cuestión. Abel Caballero, además de ser alcalde de Vigo, es el presidente del partido en la ciudad de Vigo, elegido por una amplia mayoría, yo creo recordar que en torno a un 73% de los votos, con un secretario general que es Manel Gallego. Por lo tanto, bueno, pues efectivamente el partido de Vigo, vinculado, como no puede ser de otra manera, a la dimensión institucional de la alcaldía y del alcalde, tiene planteamientos políticos legítimos que consensúa cuando es posible y que negocia con el resto de la provincia. Eso parece una cuestión razonable. Pero parece que el nombre de Espinosa no ha cuajado, ¿no?, como posible candidato. Bueno, yo lo vi en la prensa. La verdad es que tampoco, al final, buena parte de los nombres, yo creo que en estas cuestiones hay que diferenciar perfectamente a aquellas personas que manifiestan legítimamente y que además a mí me parece una actitud encomiable, que dan el paso adelante y que dicen, yo quiero ser secretario general local, provincial o autonómico de mi partido, o yo quiero ser candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. Y otra cosa son aquellos nombres bueno, pues que aparecen en los medios de comunicación, que en fin, es muy difícil saber cómo, en fin, todos somos conscientes de los procesos de filtración y los procesos a veces de filtración interesada, bueno, que responden a intereses que no siempre tienen que ver, o casi nunca tienen que ver, más bien, con lo que es la voluntad de esa persona. Yo, sin ir más lejos, también apareció mi nombre como posible candidato Esa era otra pregunta que le iba a hacer. A la Secretaría General de Pontevedra. Yo intenté, siempre que me lo preguntaron, radicalmente posicionarme con la misma claridad que con la que diría... ¿Usted se autodescartó? Yo me autodescarté. Y también digo que si en algún momento lo pensara,
pensara que podía hacerlo bien y hablara pues con la gente, lo diría. Pero si la situación fuese crítica en la provincia de Pontevedra y hubiese que conseguir un consenso, evidentemente, como hemos dicho al principio, usted ha trabajado en la Universidad con Caballero, ha trabajado para Touriño, ha trabajado para Pachi Vázquez, ha formado parte de la ejecutiva de Modesto Pose. ¿No podrían encontrar a nadie que fuese más de consenso que usted, ¿no? No, seguro que hay gente más de Si el partido consenso. se lo pidiera, ¿lo haría? Si fuese estrictamente necesario. Es muy difícil hablar de contrafactuales. Quiero decir, yo creo que el partido tiene suficiente riqueza, suficiente capital humano, suficiente capacidad de búsqueda de consensos y de puntos en común como para que no haya salvadores de la patria. A mí es una figura que no me gusta, me desagrada bastante en general y mucho más cuando me afecta a mí, más allá de que siempre es satisfactorio que te digan que bueno, pues tú podrías en un determinado momento cohesionar ciertas sensibilidades, pero bueno, yo estoy seguro que habrá gente que es muy importante en estos puestos querer. Yo creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Volvamos al nombre de Espinosa, porque desde hace tiempo lo que sí parece claro es que busca su sitio en el partido. Fue ministra con Zapatero, pero después intentó desembarcar en Ourense, no lo consiguió, intentó ganarle el pulso a Pachi Vázquez en el último congreso del Partido Socialista de Galicia y ahora en Pontevedra, o un intento en Pontevedra, o alguien la ha intentado situar en Pontevedra. ¿Qué pasa? ¿Que Espinosa igual sirve para un roto que para un descosido? Bueno, Elena, que es amiga mía, a la que conozco, además es ourensana como yo, desde ¿Usted se lleva mal con alguien del partido? Hombre, eso yo creo que sería a lo mejor más rica la respuesta si lo preguntaras a alguien del partido, por ahí una pequeña encuesta. No, yo, hombre, no me llevo, procuro no llevarme mal con nadie, seguro que hay gente a la que mi trayectoria, mi manera de actuar o tal, le gusta más, a otra a la que le gusta menos, pero desde luego procuro no llevarme mal con nadie, desde luego distingo radicalmente lo que es la dimensión profesional, política, relacional, el ámbito político y la cuestión personal. Eso lo intento llevar lo más a rajatabla que puedo. Doy fe de que va usted con la cara amable por delante y eso es de agradecer. Bueno, lo intento, sí, lo intento. La verdad es que creo que conviene hacer una sociedad, pues antes hablaba de una sociedad más justa, menos tensa, y yo creo que la cara amable ayuda a estas cosas. Bueno, Espinosa también trabajó con Caballero en la universidad. Efectivamente, yo decía que bueno, Elena Espinosa tiene una trayectoria de gestión extremadamente importante, ya no solo haber sido durante pues, 6 años ministra del Gobierno de España, además consejera de Roadman Polisips, efectivamente, y luego presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, trabajó en la zona de urgente reindustrialización, quiero decir que tiene toda una trayectoria, por lo tanto, yo creo que Elena no necesita buscar acomodo en absoluto, ¿no? Lo que sí, bueno, pues a veces en esto de la política, en un determinado momento estás en una posición, en otro momento estás en otra, y yo creo que es una persona con suficiente currículum profesional como para que la política, bueno, pues sea una faceta más que en un determinado momento te puede apetecer más o menos y te lo pueden también pedir con más o menos intensidad, pero no, yo no lo vería como... Yo no veo la política, a lo mejor porque soy funcionario y es verdad que eso da una cierta tranquilidad, en estos tiempos un poco menos. Yo no veo la política como una oposición y como un modo de vida regular y sistemático ad aeternam. Yo creo que la política es una experiencia, desde luego para mí, absolutamente enriquecedora. Lo ve usted como un oficio, pero no una profesión. No una profesión, efectivamente, es un oficio y además un oficio interesante y, por cierto, muy duro, muy duro. De eso también doy fe por lo que vemos los periodistas, mucho más de lo que piensan. Mucho más de lo que piensa la mayor parte de la gente, porque probablemente, bueno, pues a veces la información, las cuestiones que se trasladan están un poco en la superficie, ¿no? de lo que en realidad hacemos o intentamos hacer. Por cierto, muchas veces fallamos, nos equivocamos, como el resto de los humanos, solo faltaría, ¿no? Nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, volvamos a ese congreso de Pontevedra, porque está ahí, va a llegar el próximo sábado. Enseguidita. La última es de hoy, la hemos leído en la prensa, claro, no nos quedan otras fuentes a los ciudadanos. Parece que Abel Caballero, como Espinosa no podía ser, como Carmela Silva tampoco gustaba, ya tiene a su posible candidato de consenso, que sería Santos Héctor, un exdirigente de UGT y actual portavoz del PSDG en la Diputación de Pontevedra. ¿Qué le parece ese perfil?
Bueno, me parece un perfil muy adecuado, sobre todo por su condición de portavoz en la Diputación de Pontevedra, porque al final tenemos que ser conscientes de que la dimensión territorial de la Secretaría General es exactamente esa, la provincia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues Santos Héctor, más allá de su trayectoria como concejal en el Ayuntamiento de Vigo y su militancia desde hace pues muchos años en el Partido Socialista. ¿Coincidió usted en el Ayuntamiento con él? No, yo en el Ayuntamiento estuve, la verdad es que muy poco tiempo, porque fui en la lista en el 2003, pero un puesto, en fin, fue un movimiento estos de listas, y no coincidí con él. Pero bueno, tiene esa trayectoria a nivel político y luego tiene una trayectoria sindical, fue secretario comarcal de UGT durante muchos años, que yo creo que además, y reivindico por supuesto el papel de los sindicatos, concretamente UGT, en la que también milito desde que tuve mi primer salario. Yo creo que es un perfil, esa parte, ¿no? Esa vinculación a lo que es una organización sindical de clase, fundamental en un contexto de crisis económica como este, sin duda. No se lo he preguntado, ¿qué cree que ocurrirá finalmente en ese Congreso de Pontevedra? Porque usted a nivel público tendrá que expresar unas cosas, pero en su fuero interno más o menos tendrá calculado lo que puede ocurrir. Bueno, ¿no? Vamos a ver, hace no demasiado tiempo hubo una cosa que nosotros dentro del partido llamamos congresillo, no porque fuera ninguna cuestión despectiva, sino porque se trataba de elegir delegados para el Congreso de Sevilla, para el Congreso Federal. Ahí se presentaron ya dos candidaturas. Yo supongo que no tendrá por qué haber una gran variación en la correlación de fuerzas, ¿no? Bueno, algunos tuvieron dudas en ese momento de si decantarse por Rubalcaba o por Chacón, incluso algunos que se pensaba que eran de Rubalcaba de toda la vida. Bueno, sí, la verdad es que, vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista tiene algunas cosas que yo creo que se van a ir corrigiendo progresivamente, y una de las cuestiones que tiene en relación con los congresos es que se eligen delegados sin saber muy bien quiénes van a ser los candidatos, lo cual introduce distorsiones, soy plenamente consciente. Yo y una buena parte del partido, porque en el Congreso de Sevilla, sin ir más lejos, en la ponencia de estatutos se debatió de manera amplia y prolongada sobre esta cuestión, ¿no? Hombre, le daba más emoción porque hasta el último momento no se sabía si la señora Chacón se iba a alzar con la victoria, ¿no? Eso sí. Bueno, el resultado fue un resultado muy ajustado, creo recordar que 22 votos sobre 900, creo recordar, a lo mejor estoy equivocado, pero vamos, un resultado muy ajustado, y buena parte viene exactamente de esta cuestión, ¿no? De que, aunque bueno, es verdad que en el caso del Congreso Federal, pues ya se sabía, o se intuía, ¿no?, que iban a ser Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba los candidatos. Quiero recordar que en el caso del Congreso Gallego, por ejemplo, bueno, pues ciertamente se eligieron a los delegados cuando Pachi Vázquez había manifestado su voluntad de presentarse a secretario general, pero es verdad que la candidatura de Elena pues surgió después de esa elección, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, los delegados están elegidos. Bueno, pues parece que Santos Héctor efectivamente va a dar el paso. Hay dos compañeros más que manifestaron también su intención de hacerlo. Uno es un compañero mío en el Parlamento, que es Luis Piña, y el otro pues es el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. Por lo tanto, bueno, pues, en fin, yo creo que la correlación de fuerzas, todos sabemos a quiénes representan más o menos unos y otros, no debería de variar demasiado de ese congresillo de hace unos meses, ¿no? Pues vamos a ver lo que ocurre. Después de los congresos, ya dijo el secretario general del Partido Socialista de Galicia, bueno, dijo inmediatamente después, al final creo que vamos a tener que esperar casi un mes, en julio podrían tener lugar esas primarias. ¿Tiene miedo Pachi Vázquez a las primarias? Bueno, eso tendría que preguntárselo a él. ¿Pero usted ha notado cierta tensión? No. Yo la verdad es que lo veo. Bueno, lo primero, efectivamente, en este partido hay un procedimiento. Ahora, una vez que se cierran los congresos provinciales, hay los congresos locales, luego se constituye el Comité Nacional, y el Comité Nacional es el que convoca las primarias. Por lo tanto, antes de que esté constituido no es posible convocarlas. El secretario general dijo que las iba a convocar inmediatamente que pueda hacerlo. Él manifestó ya su intención de presentarse a esas primarias como candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, y yo vuelvo a lo que dije antes. Valoro esas actitudes. ¿Pero usted lo ve tranquilo? Sí, yo lo veo, desde luego lo veo igual de tranquilo, o algunas veces probablemente de volcánico, que lo veía hace un año. Yo llevo de portavoz desde enero del año 2000.
11. ¿Y usted cree que Francisco Camaño o José Ramón Gómez Besteiro darán finalmente el paso? Porque claro, se habla mucho, como dice usted, en los medios de comunicación y tal, pero el paso hay que darlo o no darlo. No darlo. No, pues, la verdad es que no lo sé. Yo sé de las declaraciones que aparecen en los medios de comunicación, pero desde luego, insisto, yo lo que valoro muy positivamente es los pasos adelante con franqueza y con transparencia. Y además que yo soy de los que creo que no es malo, no es negativo, no tiene además ninguna arista negativa el manifestar pues, la voluntad de presentarse dentro del partido pues, a secretario general, a candidato a la presidencia de la Xunta o a cualquier otra cosa, ¿no? Ya que habla usted de franqueza, hace unos meses o durante un tiempo Pachi Vázquez estuvo diciendo que las elecciones iban a tener lugar, las autonómicas, a ciencia cierta en primavera. Él y otros miembros del partido se equivocaron, hay que reconocerlo. ¿Se equivocó también Núñez Feijóo convocando, haciendo, desde el punto de vista estratégico, haciendo que los comicios vayan a tener lugar probablemente en octubre o en noviembre? Bueno, vamos a ver, Núñez Feijóo es presidente de un gobierno que tiene una mayoría absoluta en el Parlamento gallego, por lo tanto tiene todas las garantías de supervivencia toda la legislatura y por lo tanto yo creo que tanto si los convoca en octubre como en noviembre, es decir, si los adelanta, más allá de estas cuestiones de adelantos técnicos, etcétera, bueno, tendrá que explicar por qué lo hace, a lo mejor hay alguna razón. Hombre, convocarlas en octubre tiene para el señor Núñez Feijóo una ventaja, que es no presentar unos presupuestos que nos tememos que van a ser muy duros. Pero en cualquier caso no fue en primavera. Como no fue en primavera, efectivamente. Porque es que eso se lo escuchamos muchas veces. Sí, eso es cierto. También es verdad que la mayor parte de las veces esta afirmación llevaba una coletilla, que era que la decisión y la responsabilidad es del presidente de la Xunta. Bueno, eso ya lo sabíamos. Claro, efectivamente, pero bueno, yo creo que conviene recordarlo. Usted es especialista en población y en migraciones, tiene además muchos trabajos y algunos muy importantes sobre ello. ¿Dará frutos la Comisión para la Dinamización Demográfica que está trabajando desde hace tiempo en el Parlamento de Galicia o va a ser su resultado el típico libro que queda en la estantería? Bueno, no debería de serlo. Vamos a ver, y aquí ya entro en los temas, en mis temas profesionales, entonces si me prolongo agradezco el No, nos el queda control. mucho tiempo, Vale, o sea que pues no va a haber ocasión. No, vamos a ver, yo creo que es un tema, el comportamiento demográfico de las sociedades, tan de largo recorrido, tan estructural, en el que influyen tantas variables que van más allá de la coyuntura, de carácter cultural, ideológico, de percepción del mundo. Es decir, no se soluciona con unas simples ayudas a la natalidad. No, en absoluto. Ni muchísimo en absoluto. menos. De hecho, o al menos nunca se solucionó así. Quiero decir, es una cuestión absolutamente transversal, tiene que ver en muchos casos con la posición relativa de la mujer y del núcleo familiar en la sociedad, y desde luego tiene que ver con una cuestión importante, que es el análisis coste-beneficio de las familias occidentales con un nivel de renta aceptable, la calidad de vida. La calidad de vida en relación si conviene o no tener un hijo. Dicho así, puede sonar un tanto monstruoso, pero es verdad que hay múltiples trabajos de teoría económica que evalúan estas cuestiones. Por supuesto, siempre son modelos aproximados. Sí, pero bueno, si uno no está bien económicamente, claro. Y luego no tiene tantas ganas de tener un hijo. Y luego y en un momento de crisis como el actual, yo creo que tenemos que reflexionar muy profundamente sobre esto, pues el afán de mejora del género humano, que evidentemente forma parte del hilo conductor de la civilización occidental y probablemente de la civilización en un sentido global. Y por lo tanto las personas, las familias deciden tener hijos cuando tienen unas expectativas de largo plazo para ellos satisfactorias. Por lo tanto, son tantos los factores que probablemente esto, yo creo que siempre es bueno reflexionar y trabajar sobre el tema. Yo, de hecho, era miembro, lo hemos hecho en este espacio, era miembro de esa comisión. Cuando me nombraron portavoz, pues la dejé, pero bueno, es un tema extremadamente interesante. Muy importante. La reproducción de las sociedades a nivel demográfico, a nivel social, cultural, económico, es un tema, bueno, es el tema de la historia de la humanidad al final, ¿no? Un tema menos importante, pero para usted a lo mejor no. ¿Ya ha cumplido su sueño de visitar Nápoles? Pues no, la verdad es que nunca bajé de Roma. No ha habido tiempo. No ha habido tiempo, me has dejado así un poco, sí, yo... Las ciudades que fueron sedes de monarquías importantes y que por lo tanto reflejan esplendores pasados,
a lo mejor melancólicamente, pero desde luego me resultan muy atractivas. Pero y es de las pocas que me faltan en Europa. ¿Sigue usted escuchando música clásica? Escucho música clásica, y poemas musicados, como por ejemplo de Paco Ibáñez? Pues por ejemplo Paco Ibáñez, sí, me gusta mucho Paco Ibáñez, efectivamente, la verdad es que sí me gusta. Sí, escucho básicamente música clásica y poesía musicada. Reconozco que estas músicas un poco más contemporáneas, digamos, pues no acaban de llegarme. Pues un poco tradicional en estas cosas, bueno, igualmente. Cada uno tiene sus gustos. Claro. Ha sido un auténtico placer recibirle aquí en Popular Televisión Galicia, don Abel Osada. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Cuando quieran ustedes. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros de lunes a jueves en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.